Todo deportista tiene que estar soñando con el resultado que desea alcanzar. Y para eso te voy a estar enseñando específicamente cuál es el valor y el modelo mental más importante que tenés que tener, porque este modelo mental realmente hace que las cosas ocurran. Y cuando vos sos intencional en este modelo mental, todos los resultados son posibles y son alcanzables. Bienvenido a lo que es el 11º episodio que tenemos en esta serie de video podcast para el deportista en acción. Y vamos a estar hablando del modelo mental, justamente de la acción con intención. Es muy importante este modelo mental porque si no lo tenemos en cuenta, muchas veces todo lo que deseamos simplemente es un sueño. Y muchas veces lo que creemos es lo que tendemos a realizar. Entonces, a ver, pero ¿cómo es eso, Leandro? Lo que creemos tendemos a realizar. Claro. O sea, cuando yo creo que no puedo llegar a ser un deportista de alto nivel, entonces mis acciones van a ser específicas para poder sabotearme el camino. Bien, esto suele pasar mucho a los niveles formativos, cuando los chicos están en una posición, los chicos, las chicas, ¿sí? Están en una posición en la cual están dentro de un equipo, pero siempre tienen una dificultad. Cuando pueden ser titulares en el equipo, ¿sí? Que tienen protagonismo, tienen un mal desempeño, y ese mal desempeño los hace volver hacia el punto donde están. O sea, vuelven a la suplencia en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa a los niveles un poco más altos? Por ejemplo, yo estoy compitiendo a nivel de clubes, a nivel de ligas uruguayas de clubes, y cuando me he dado la oportunidad de pertenecer a una selección, por ejemplo, selección que representa quizás el departamento o inclusive la selección uruguaya, algo me pasa que me hace volver al nivel anterior. Y decir, pero ¿cómo puede ser? Si yo entreno y estoy ahí todo el tiempo. Sí, la creencia, o sea, la intención, hace que vuelvas al punto de origen. Entonces, este valor es importante porque hay que entender las dos cosas. Si yo simplemente estoy soñando y no tomo acción, no hay cambios. Bien, lo único que convierte a un deseo en una realidad es la acción. Ese es el puente que une al deseo con el resultado. Bien, es sin lugar a dudas la acción. No hay otra cosa, es el cuerpo, es lo que hacemos con nuestro cuerpo. No existe otra manera. Por lo tanto, si ese es el paradigma, esa es la forma en la que yo pienso, entonces digo, si yo deseo ir a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, soy un deportista que desea y se pone como meta ir a los Juegos Olímpicos, entonces yo tengo que hacer las acciones adecuadas para poder tener ese resultado. Ah, Leandro, pero ¿cuáles son las acciones adecuadas? Tengo que ir a entrenar. El tema no es ir a entrenar. Tenemos que entrenar con intención. Ay, ¿cómo es? Pero yo voy al gimnasio y hago fuerza. ¿Y qué estás desarrollando? ¿Qué fuerza? ¿Qué nivel de fuerza necesitas para tu deporte? De fuerza máxima. ¿Qué niveles de fuerza potencia estás necesitando en tu deporte? Si no llegas a los parámetros mínimos de fuerza o a los parámetros mínimos de evaluación de rendimiento, no alcanzás el alto rendimiento. Ah, pero entonces quiere decir que ya yo no voy a alcanzar el alto rendimiento. No, eso no estoy diciendo. Todo estímulo de entrenamiento genera una adaptación específica. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos realizando, por ejemplo, pecho plano, ¿sí? Press de pecho plano, con 60 kilos vamos al gimnasio, el lunes levantamos y hacemos 6 repeticiones justitas, ¿no? Con 60 kilos. El lunes siguiente, cuando vuelva a realizar ese ejercicio, esos 60 ya no son tan duros, ya no me quedan tan pesados. O quizás inclusive puedo hacer 2 series de 60 con de 6 repeticiones.
Entonces ya mejoré, dupliqué el peso levantado a esa intensidad. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque hubo una adaptación. Tu cuerpo va a generar una adaptación. Siempre genera una adaptación. Según el estímulo que le apliquemos al cuerpo, el cuerpo va a generar una adaptación específica. Por ejemplo, ¿cuál es el error específico o lo más natural que nosotros vemos a nivel de la preparación física en los equipos de fútbol, en los equipos de básquetbol, en los equipos de voleibol? Que agarran al equipo entero y dicen, bueno, vamos a hacer preparación física. Y salen todos corriendo por la plaza, ¿no? Por el cantero, o salen todos por la playa. ¿Y qué tiene eso de específico? ¿Y cuál es la intención de hacer eso dentro de una preparación física para ese tipo de deportes? Donde el gesto deportivo es acelerar en menos de 5 metros. Frenar y cambiar de dirección en menos de 5 metros. Saltar lo más alto posible. Estar en el jugador de básquetbol y de fútbol, estar luchando todo el tiempo con un adversario cuerpo a cuerpo. O sea, lo que hace la diferencia estoy hablando, ¿no? Sí, es cierto, el jugador de básquetbol camina. Sí, es cierto, el jugador de fútbol camina. Para eso estamos muy adaptados. Salimos a caminar y ya está, ya es suficiente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entreno con una intención y digo, bien, yo necesito para mejorar en mi deporte acelerar, ¿sí? Si yo acelero por ejemplo, en 4 metros por segundo, ¿sí? Pasar a acelerar ahora a 6, 7 metros por segundo. ¿Cómo hago eso, Leandro, para mejorar esa intensidad? Entonces ahí yo te voy a decir, no corras por la playa. Porque si entrenás en la arena, en vez de ser más rápido, sos más lento. Si salís a ser cantero, no lo hagas porque estás entrenando y estimulando las fibras lentas. La intención del ejercicio, o sea, de la sesión de entrenamiento, te está predisponiendo a una adaptación de fibras lentas, no de fibras explosivas. Las fibras que vos realmente necesitas como deportista para poder mejorar tu gesto específico. Un jugador de vóley que ataca a una altura, que toma la pelota a una altura de 3 metros, evidentemente va a tener mucho menos potencial que uno que toma la pelota a 3.30, 3.40. ¿Sí? El que toma 3.30, 3.40, como por ejemplo en el caso de Guido, que está muy cerca, o si no está ahí, no lo hemos evaluado ahora sinceramente, o de Nico Yamías, que está altísimo, te pegan por arriba todo el tiempo. Entonces, por más que seas muy alto, y no, si tu alcance es ese, estás limitado. Entonces ya no podés acceder al alto rendimiento. Estar a esa altura ya te pone en ese nivel. Cuando ya estás en el nivel, después ya depende más de, bueno, hay otros componentes del deporte. Entonces habrá que practicar mucho más específico dentro del campo deportivo. ¿A qué voy con la acción con intención? Que si nosotros ponemos este modelo mental en nuestra cabeza, la sesión de entrenamiento tiene que tener siempre una intención. No vengo y hago sentadillas para mejorar la fuerza de pierna porque... No, señor. Entonces tiene que pensar que cuando está haciendo desplante, tiene que estar pensando en que eso es el primer paso de tu zancada, es el primer paso de la aceleración. Es la fuerza que estás desarrollando para frenar en una pierna y poder cambiar de dirección hacia la otra. Es la fuerza que vas a estar utilizando de forma específica. ¿Y cómo además vas a evaluar o vas a seguir progresando en esto? Vas a seguir progresando si entrenas, por ejemplo, arranques de potencia o cargadas de potencia, donde ahora voy a movilizar el peso, pero con un componente mejor aún. En uno estoy desarrollando la fuerza máxima, pero en el otro voy a desarrollar la fuerza potencia. Y la fuerza potencia se tiene que ejecutar a alta velocidad. O sea, ¿qué es potencia? Es fuerza por velocidad. ¿Sí? Fuerza es la carga que estoy moviendo, o sea, mientras más peso muevo, a más velocidad muevo, más potencia estoy generando. Si yo genero más potencia, el deporte me queda más liviano. Entonces yo estoy ahora, en vez de acelerando a 4 metros por segundo, o corriendo a 4 metros por segundo, ahora tengo la condición física de poder acelerar a 7 metros por segundo. 6, 7, 8, 9, 10 metros por segundo. ¿Bien? Fíjense, no estoy diciendo una locura en estas velocidades, porque
Observen a Usain Bolt o los corredores de 100 metros. Si nosotros tenemos evaluado cuáles son los requerimientos a nivel internacional, nosotros podemos entrenar y desarrollarnos para poder alcanzar ese nivel. Podemos hacer un entrenamiento que vaya adaptando nuestro cuerpo para lograr eso. Pero Usain Bolt corre los 100 metros en 10 segundos. Eso quiere decir que corre cada 10 metros aproximadamente en un segundo. Solo te voy a pedir que te imagines un poquitito lo que significa correr o recorrer la distancia de 10 metros en un segundo. En un segundo es esto. Eso es un segundo. ¿Sí? O sea, pensá que en ese tiempo el tipo corrió rapidísimo. La preparación física y todo lo que hacemos en la vida en realidad deberíamos ejecutarlo con una intención. Por eso es que le digo que la acción va acompañada de intención. Y la intención por sí sola simplemente es un deseo, no es nada más. ¿Bien? Si es un deseo, es un sueño. Ahora, vuelvo a lo mismo. Es importante conectarse en la acción con un deseo, con un sueño. No estoy diciendo que no sueñes. Estoy diciendo, soñá en grande y acciona en grande. Y acciona con lógica, con una lógica adecuada. Que no, a ver, si vos empezás a hacer las cosas con intención y además, como siempre les digo a los deportistas y les promuevo, sean curiosos, pregunten, ¿por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? Ese es el tipo de deportista que a mí me gusta trabajar, el que viene y me pregunta, ¿por qué hacemos un arranque? ¿O por qué tenemos que hacer movilidad los martes y los jueves? Me encanta eso, porque te voy a explicar algo. Mira, una muestra de intención en la acción. La preparación física en estos deportes de situación, como es el fútbol, el voleibol y el básquetbol, ¿sí? Todos en realidad, pero estos te los pongo como ejemplo, son o requieren mucho del ciclo estiramiento-acortamiento. El ciclo estiramiento-acortamiento es un concepto de un entrenador, no recuerdo ahora si es finlandés o alemán, que se enfocó en estudiar este fenómeno principalmente. Que también los rusos, Yuri Verkhoyansky y su equipo, incluso crearon entrenamientos, tipos de entrenamiento que vos por ahí los has escuchado, el entrenamiento pliométrico, ¿sí? En realidad el entrenamiento pliométrico hace énfasis en el ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Qué es el ciclo de estiramiento-acortamiento? Es la capacidad que nosotros tenemos de ejecutar cualquier tipo de movimiento, básicamente. ¿Por qué? Porque en un movimiento cualquiera, por ejemplo correr, ¿sí? Estoy corriendo, cada vez que yo doy la zancada, cuando toca mi pie en el piso, empieza una fase, presta atención, de frenado. Entonces el músculo, ¿qué hace ahí? El músculo en este momento se está estirando. ¿Por qué se está estirando y no se está contrayendo? Porque está frenando el movimiento. Y cuando yo empiezo la fase de isométrica, es el punto donde hay un equilibrio entre la fuerza de frenado y la fuerza de impulso. Esa es la fase isométrica del ciclo estiramiento-acortamiento. Pasamos a la parte contráctil, o sea, el acortamiento. El músculo genera impulso, entonces el gemelo se contrae. Algo que les pasa a los jugadores de fútbol normalmente es que cuando empiezan a competir y empiezan a hacer preparación física, porque generalmente tienen una muy mala preparación física por los motivos que les decía, que hacen cualquier cosa inespecífica, hacen bicicleta fija, hacen jueguitos con luces, se suben arriba de un bosu, cosas que no tienen nada que ver con la preparación física y no le da sustento a la preparación física, no desarrolla las cualidades físicas, que es el objetivo de la preparación física. No les permiten, eso es su tope generalmente, en lo que tiene que ver a lo técnico luego, y cuando empiezan a realizar preparación física, les pasa esto. Mejoran mucho la fuerza, entonces se contracturan los gemelos. Esa es la típica, me dicen, profe, me contracturé los gemelos. Sí, ojo, si me está escuchando alguno de los que me consultó, yo no se sienta tan identificado así, no se lo tome tan personal, porque esta pregunta es más normal de lo que se les ocurre, ¿sí? O sea, la mayoría de los jugadores de básquetbol y la mayoría de los jugadores de fútbol, cuando mejoran la fuerza, lo primero que se les acalambra es
los gemelos. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora sus motorcitos consumen mucho más combustible. Como consume más combustible, genera más residuo. Y eso hace que la falta de combustible y el residuo hace que el músculo se quede en una tensión constante, apretado, ¿sí? Vamos a decir, y ahí en lo que es la contractura, parece que se van a calambrar. Y bueno, eso es lo que les pasa principalmente. Eso pues deriva en dos cosas, o se genera una contractura, como les decía, o puede ser que se den espasmos posteriormente en la noche, que se mueve el músculo. Y eso ya es un proceso de recuperación. Ahora, presten atención a lo que les voy a comentar acá. Cuando mejoran la fuerza y se vacía las reservas, principalmente de energía que tiene el músculo, lo que buscamos es, bueno, bárbaro. Ahora lo que tenemos que meter dentro de nuestras sesiones son las sesiones de movilidad y de recuperación. Y claro, para un jugador de fútbol, hacer flexibilidad o movilidad es casi que como sacarlo de su entorno. A un jugador de básquetbol por ahí ahora se lo llevan un poco más, pero antes tampoco. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la cultura, y no estaba dentro de la cultura simplemente por una razón. Porque no sabían por qué. Entonces yo agarro y les explico. Bien, señores, ustedes cuando mejoran su fuerza en el gimnasio están trabajando mucho sobre la fase concéntrica del músculo principalmente. Sí, ustedes, cierto, hacen una fase excéntrica cuando hacen press plano y luego la concéntrica, pero siempre va a haber una tensión más alta en lo que es la fase de contracción. Y naturalmente se hace muy poca movilidad y muy poca flexibilidad. Nosotros igual en nuestros programas de entrenamiento hacemos una muy buena sesión de movilidad al principio de la sesión y una muy buena movilidad dentro de la sesión, inclusive. Pero también proponemos entre sesiones, o sea, martes y jueves. Y si compitieron el sábado, el domingo, para los jugadores de fútbol que son un poquito los más grandes y los más vagos, generalmente les decimos, hey, ¿vos salís a tomar mate de mañana? Sí, yo salgo a tomar mate, se sabe. Claro que salgo a tomar mate en la mañana. Bueno, agárrate una colchoneta, te tirás en el piso y empezás a hacer movilidad. Desde que lo descubrieron, todos dejaron de ser vagos. Les encanta hacer movilidad. Les encanta hacer movilidad porque se sienten mejor. Sienten que el músculo que está apretado se empieza a relajar. Y esa sensación de relajación, ¿sí?, está dada por la movilidad. Pero también lo que les pasa después es que si estaban estancados en un peso empiezan a notar mejoras nuevamente en el gimnasio. Porque ahora el músculo no solamente que tiene la capacidad de estirarse más por la flexibilidad, sino que de fortalecer esa fase del movimiento, que es la fase excéntrica. A ver, Leandro, para porque capaz vas muy rápido. Que puede ser que vaya un poco rápido, no hay problema. Vuelvo a explicarte esa parte. Los deportistas más fuertes son flexibles. Los deportistas más potentes son flexibles. Pero no solo que son flexibles, tienen la capacidad de generar energía cuando el músculo se estira. ¿Dónde la almacenan? En unas estructuras, sistemas que se llaman órganos tendinosos de Golgi. Bueno, hay una cantidad de cositas que pasa ahí, ¿tá? A nivel interno, inclusive en la célula, hay un tejido, ¿sí?, una parte dentro ahí que se llama las bandas Z ahí, y está la titina, que es una proteína muy pequeñita, y eso también se estira, imagínate. O sea, en cada célula muscular que es chiquitito, adentro de eso también hay capacidad de acumular energía por la fase excéntrica. Entonces la sumatoria de todas esas unidades motoras, cuando se estiran, es como cuando agarramos la goma con la que iban los chicos antes a cazar pajaritos, ¿vieron? ¿Se acuerdan que tenían una horqueta y estiraban? No estoy diciendo que cazar pajaritos te ven. No estoy diciendo eso. Ojo, presten atención. Estoy diciendo con eso, si iban con una de esas gomitas, la piedra volaba lejísimo. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de estirarse y contraerse rápido. ¿Bien? Y esa piedrita volaba más lejos. ¿Qué hacía? Acumulaba potencia, que se trasladaba a la piedrita y la piedrita volaba. Eso es lo que les pasa a nuestros músculos con nuestro cuerpo. Se estiran y se contraen fuerte. ¿Qué pasa si le poníamos una cámara de moto, que es muy dura, es una goma muy dura? Se estira apenitas y cuando la soltamos, ¡ping!,
la piedrita vuela ahí cortito. Eso es lo que nos pasa, básicamente. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a conectarlos con el mismo concepto. Lo importante está en la intención. Si yo entiendo la intención, mi sesión de entrenamiento tiene lógica. Y está conectada con el deseo, pero además está conectada con el plan de acción. Esta es la forma en la que nosotros con el modelo mental lo aplicamos a todos los ejercicios. Le ponemos intención y le ponemos propósito. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Nada está diseñado al azar. No son ejercicios sueltos. Son ejercicios que están perfectamente enhebrados, vamos a llamarlo. ¿Sí? Es como el tejido de la remera. Está completamente entretejido. ¿Sí? Cada hilito se teje entre sí. Cada hilito es un ejercicio. Es la dosis de los ejercicios. Y eso está acoplado dentro de un sistema. Y ese sistema, lo bueno es que se puede repetir. Y que cada uno lo va a ir ajustando a medida que va avanzando y va repitiendo cada vez más veces y más veces y más veces el sistema. Por eso es que nosotros nos enfocamos en enseñar el sistema a los deportistas. Nos enfocamos en crear estructuras de liderazgo, ¿sí? Esas estructuras de liderazgo lo que hacen es que, bueno, generan criterio de entrenamiento. Criterio es la capacidad de poder comprender y de poder tomar decisiones. Y genera también apoyo en la experiencia de los deportistas que están más desarrollados, ¿sí? De los que tienen más conocimiento, de los que ya transitaron el camino y vamos a ir llamándole, superando los desafíos. Bien. Otro punto importante. Los sistemas. ¿Qué tienen los sistemas? Nos permiten anticipar la acción y darle más intención. No hay improvisación. La improvisación es lo que hace que la mayoría de los deportistas se queden en el camino. Mientras que las acciones con intenciones organizadas aumenta la capacidad, aumenta la probabilidad de éxito. Porque siempre mejoramos un 1%. Eso nos pasó con Manuela cuando estábamos preparando los Juegos Olímpicos. Y era una charla que teníamos constantemente con Julio. Julio, ¿qué vamos a mejorar con Manuela? Bien, mirá, voy a empezar a armar de nuevo el lanzamiento porque vi que había desconfigurado la descarga. Bien, impecable. Y empezó paradita Manuela, ¿viste? Ella tenía, en ese momento, su zona media estaba muy debilitada además de eso. Entonces, y venía de correr larguísimo, como 11, 13 pasos para lanzar. Y empezó paradita, empezó a tirar de nuevo. Tiraba unos palitos, ¿sí? Empezó de nuevamente a hacer descargas de parada con la jabalina, a corregir bien ese último impulso que se le da con el dedo, ¿sí? Y fue sumando un 1% acá. Luego acopló desde parada ya con el último paso, ¿sí? O con rotación. Entonces empezó con rotación, metida abajo y a lanzar. ¿Por qué? Porque además eso era un factor de riesgo que tenía ella en el hombro. Entonces corregimos eso para que no le doliera el hombro y que no le doliera el codo. Que en realidad en ese momento le estaba doliendo más el codo que el hombro. Y mientras yo desde la preparación física iba sumando otras pequeñas cositas. Bien, voy a empezar por la zona media. Si esta chica mejora la zona media, va a tener la capacidad de que cada vez que clave el pie en el piso, esa fuerza de frenado se transfiera a la jabalina y la jabalina vuela un poquito más lejos. Y así fue como batimos en esa sumatoria de kilitos que además íbamos superando fuerza en el arranque, en el segundo tiempo, en la fuerza de piernas, en todo. En la zona media, más allá todavía empezaban la carrera en la pista, empezaron a generar esos 1% que se van acumulando. Y esos 1% la ponen a ella de pasar de estar lanzando 51, 52 de distancia a llegar a lanzar 53, 81, que fue la marca que alcanzó con nosotros, y 51, 83. 61, 83. De 51 a 61, 83. Con lo que fue la medalla en los Juegos Iberoamericanos de Mato Grosso. Una medalla bastante importante en ese momento y además que acumuló muchos puntos. Pero en ese lapso se batieron más de 11 veces la marca. En 4 meses. Solo por darle orden al entrenamiento. Solo por tener acción con intención. Solo por sentarnos y explicarle: Manu, vamos a hacer esto. Y ella hacerlo con intención. Además de todavía otro trabajo que hicimos ahí con
con Flavia Vique, que ella le estaba pidiendo justamente que desarrollara el autoconocimiento en su identidad para que sea consciente de lo que ella estaba ejecutando. Miren qué exquisitez esto, ¿no? Un trabajo multidisciplinario entre la preparación física, la preparación técnica y la preparación psicológica. Y la deportista, excelentemente aplicada, hizo las cosas como tenía que hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ni que hablar el apoyo de la familia. O sea, la familia ahí, ¿no? Siempre confiando en el proceso, confiando en las personas. Acción con intención, ¿sí? Para repasar un poco de lo que venimos. La gente, ¿sí? Todo empieza y termina con las personas. Actitud positiva, ¿sí? Entonces, estos valores, y bueno, me estaba salteando el proceso sobre el resultado. Evaluamos el proceso. ¿Los resultados se dieron? Un montón, 11 veces se batió la marca. Pero, ¿por qué fue? Por el proceso, no fue por el resultado. No fue por ir a improvisar el gimnasio. No fue por ir a improvisar a la pista. No fue por ir a improvisar con el psicólogo, a hablar de cualquier cosa. No. Todo tenía una intención, una acción con una intención muy, muy clara. Así pasó con otros deportistas también, y en otros momentos les contaré otras anécdotas. Así que, básicamente, modelo mental, la acción con intención siempre, y ese modelo te va a permitir llevarlo a cualquier área de tu vida. Si sos un deportista y tenés un sueño como el que yo tengo, sé en lo que lo vas a ejecutar. Así que espero que te haya servido este modelo mental y nos vemos en una próxima sesión.